Dice así entonces la palabra del Señor, Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Pueden tomar sus asientos los que están de pie. En la última ocasión estuvimos hablando sobre características de una iglesia verdadera. Si ustedes se recuerdan, estuvimos hablando sobre la predicación, el servicio y la espera. Con esos versículos se terminó el capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, según la Biblia, hoy estamos iniciando el capítulo 2. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis bien importante, y es de que es necesario para nuestro estudio bíblico tomar en cuenta de que la Biblia, cuando fue inspirada, no iba implícito lo que hoy conocemos como capítulos y versículos. Es importante que todos conozcamos de que los capítulos no son inspiración de las Escrituras. O sea, en su original, la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Era una sola historia, un solo párrafo. De hecho, ni párrafos tenía. Y una de las grandes razones por las cuales no habían ni párrafos era porque los materiales eran sumamente caros. Entonces, ¿para qué se iba a estar gastando papel en ir dejando grandes espacios? Por lo tanto, era un solo párrafo. ¿Cuándo fue que se insertaron los capítulos? Fue, hermanos, en el año de 1220 que se insertaron los capítulos, y en el año de 1551 se insertaron los versículos. O sea que no fue que de una sola vez pusieron los capítulos y después de una sola vez pusieron los versículos. En el mismo día pusieron en el mismo tiempo los versículos. No, primero fueron los capítulos y después fueron los versículos. Y usted preguntará, ¿y por qué tenemos que recordar esto como un paréntesis? Por lo siguiente: cuando ellos hicieron eso, lo que hicieron fue que cortaron. Obviamente tenían que cortar. ¿Cómo cortar? Que separaron párrafos. Como era una sola línea de texto, para poner los versículos tuvieron que introducirlos. Y eso nos ayuda mucho hoy a nosotros, porque si yo les digo, hermanos, leamos el capítulo 53 de Isaías, usted bien sabe para dónde ir. Pero si no tuviera capítulos ni versículos la Biblia, y yo le dijera, hermanos, vamos a leer Isaías, ahí donde dice que Él fue sufrido por nuestras dolencias, ¿cómo le hiciera usted para llegar ahí? No se pudiera ver, sintiera bien raro. Entonces,
Pero eso que es una bendición para nosotros hoy, que no tiene nada de malo, sino que nos facilita realmente poder estudiar las escrituras, sí tiene algo que se debe poner mucha atención. Y quizás usted, si es curioso, ya sabe para dónde vamos. Y es que, hermanos, aquí cuando los estudiosos cortaron el capítulo 1 de Tesalonicenses con el capítulo 2, nosotros, hermanos, lo que entendemos es que el capítulo 2 es otro tema. Y ahí es donde el estudio es bien importante. Porque cuando uno estudia piensa que de un capítulo a otro es un cambio de tema. Pero aquí no lo es así, sino que es el mismo tema. O sea que no es que vamos a cambiar de tema hoy, vamos a cambiar de capítulo, pero la idea es la misma. ¿Cuál es la idea que traemos? Que el apóstol Pablo está hablándoles por medio de una carta a los tesalonicenses sobre todo lo que Dios hizo cuando estaban con ellos. Eso es lo que vamos a seguir hablando. Y si usted ha notado, si no se ha quedado a los estudios bíblicos, o al menos ha venido a la mayoría, notará de que cuando yo elijo versículos, nunca dejo cortada la idea en un punto, sino que siempre tomo ideas completas. Y lo vamos a ver ahorita. Vea su Biblia. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahí no hay un punto, sino que hay un punto y una coma. Significa que el versículo 2 sigue con la idea. Entonces no se puede divorciar una idea de la otra. Tendríamos que leerlo de corrido. Por ejemplo, así, la parte B del versículo 1, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues, o sea, el versículo 2 tiene como la respuesta. ¿Por qué no resultó vana? El versículo 2 dice, ¿por qué no resultó vana? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí hay un punto. Por ejemplo, hasta ahí pudiéramos dejar el tema de hoy. Pero yo tomé la decisión de abarcar otra idea más en el tema de hoy y extendernos hasta la idea del versículo 3 y 4. Entonces, aquí le quiero yo explicar otro elemento importante. A esas ideas los estudiosos les llaman perícopas. ¿Qué son perícopas? Son ideas completas del texto. Uno de los errores que cometemos los predicadores es que cuando predicamos, por ejemplo, decimos, voy a hablar acerca de la oración, y buscamos un texto de la Biblia que hable de la oración. Pero cuando elegimos un texto de la Biblia que hable de la oración, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Elegimos un texto que a veces no es una perícopa. Por lo tanto, lo único que hacemos es solo buscar un texto que respalde lo que decimos, pero no explicamos lo que el autor quiso decir por medio de eso. O sea que lo correcto para los predicadores es estudiar las perícopas completas. ¿Qué quiso decir Pablo según el versículo 1 y 2 de la segunda carta, del segundo capítulo de la primera carta a los tesalonicenses? Usted estudia la idea completa y luego ya comienza a dar una enseñanza. Eso es lo correcto. Porque si no, entraríamos en lo que en los estudios bíblicos se llama buscar un texto para justificar mi pretexto. Y eso es lo que abunda hoy. Que la gente dice, voy a insortar, ni exhortar, dice, no, que insortar a la iglesia, y busca un texto de exhortación que no tiene nada que ver con lo que él quiere decir. Por eso es que es delicado querer predicar bien. ¿Cuántos quieren, hermanos, predicar bien la palabra del Señor? Entonces, por eso nos encontramos aquí, para que podamos explicar bien la palabra del Señor.
Habiendo aclarado eso, hermanos, hoy sí vamos a entrar en lo que Pablo escribió en estas dos ideas que hemos leído en estos 4 versículos. Primero dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aquí hay 2 elementos importantes en este versículo, y lo primero es que Pablo apela a que los tesalonicenses recuerdan. O sea, cuando Pablo les está diciendo eso, lo que él tiene en mente es que los tesalonicenses saben de lo que él está hablando. ¿Escuchó eso, hermanos? Saben de lo que él está hablando. Cuando usted le dice a alguien, ¿verdad que sabes lo que te estoy diciendo, verdad? Sí, dice la persona. Movete ya, pues. ¿Entiende la idea? Pero los que están a la par, ¿entienden eso? No. Porque como no conocen la idea. Cuando Pablo dice varias palabras aquí, los tesalonicenses saben de qué está hablando Pablo. Los que no sabemos a veces somos nosotros. Por eso se tiene que explicar bien. ¿Y qué es lo que Pablo les recuerda a los tesalonicenses que saben? Que la visita que ellos le hicieron no fue vana. ¿Y a qué visita se refiere según el versículo 1? Fueron los días que ellos estuvieron predicándoles. Que todo el tiempo vamos a recordar que fueron, ¿cuántas semanas? 3. Fueron 3 días de reposo. 3 semanas. Lo interesante aquí es que cuando dice que la visita no fue en vano, es como que usted diga, vamos para una reunión, muy bien. Y al llegar a la reunión dicen, la reunión está suspendida hasta nuevo aviso. Vaya, dice la gente. Y se van de nuevo todos para la casa. Y le preguntan a usted, ¿cómo te fue en la reunión? Va, de vano fui yo ahí. ¿Qué significa vano entonces en ese sentido? De gusto, a nada fui. Pero Pablo no fue de gusto a Tesalónica, sino que fue efectivo. ¿Qué es lo contrario de vano? Ahí mantenga usted la idea, ¿verdad? Dice él, mire cómo dice el versículo, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y lo interesante, ¿sabe qué es, hermanos? De que no tiene que ver con la cantidad de tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica. Tiene que ver con la calidad de tiempo. Porque la cantidad de tiempo no fue mucha. 3 semanas no es nada para plantar una iglesia. Pero 3 semanas fueron suficientes cuando es Dios quien respalda a los hombres y a las mujeres. Por lo tanto, vamos a ver por qué no fue vana la visita. Y así pasamos al versículo 2 que dice la respuesta por la cual no fue vana. ¿Por qué no fue vana la visita? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio en medio de gran oposición. En la NBI, el versículo 2 dice así: y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Así dice la NBI, el versículo 2. Entonces, respondamos la pregunta: ¿por qué no fue vana la visita a Tesalónica? La respuesta es porque aunque no estuvo fácil
la tribulación que se vivió, pero ellos anunciaron con denuedo. ¿Y qué sería denuedo? Es lo que traduce aquí la NBI como cobramos confianza en nuestro Dios. Entonces, denuedo es confianza. En ese sentido, lo que Pablo está diciendo es que aunque la visita duró poco tiempo, el tiempo que estuvieron ahí fue suficiente para anunciar el evangelio en medio de gran dificultad. Pero aquí, si usted nota, en la primera parte del versículo 2, se menciona de que Pablo, antes de haber sido perseguido con su equipo misionero en Tesalónica, se menciona que fueron perseguidos en Filipo. Y esto sí merece detenernos un poco. ¿Por qué? Filipos era otra ciudad de Macedonia. Si usted recordará, en los últimos versículos del capítulo 1, el apóstol Pablo estaba hablando de cómo el buen ejemplo de los tesalonicenses había llegado a Macedonia y Acaya. Y yo le mencioné a ustedes que Macedonia y Acaya era la Grecia de aquel entonces. No la Grecia de hoy, sino la Grecia de aquel entonces, que prácticamente había sido alcanzado por el mensaje de Pablo en los lugares más estratégicos de las ciudades más importantes. Entonces, Filipos era otra ciudad que Pablo había alcanzado con el evangelio antes de llegar a Tesalónica. Aquí nos dice algo bien interesante el apóstol, y es de que él está recordando, para los tesalonicenses era primera vez que ellos experimentaban persecución, pero para Pablo y su equipo no. Ellos, antes de llegar a Tesalónica, ya habían experimentado persecución. En la Reina Valera no se nota bien, pero en la NBI dice que aparte de las persecuciones, ellos sufrieron insultos. Lo leo de nuevo. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, ahí está. Dice que sufrieron aflicciones e insultos. Significa que Pablo estaba acostumbrado a que lo maltrataran, lo insultaran, y al contrario, en lugar de afligirse, ellos cobraban más fuerza y con todo denuedo anunciaban el evangelio. Esto es bien interesante, porque nosotros a veces pensamos que las personas nos van a tratar bien por ser hijos de Dios. A veces nos desanimamos porque alguien nos critica, pero a Pablo no lo criticaban, a él lo insultaban. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Yo creo que esta palabra debe hacernos entender de que como hijos de Dios no vamos a ser bien vistos por las personas. No vamos a ser hermanos que felicidades hermana porque todos los días veo que va para el culto. No, eso no va a existir. Y la persecución, los insultos, todo lo que usted tenga, no necesariamente va a ser de gente de la calle. Pueden ser los mismos de su casa. Porque la persecución de Pablo más adelante no necesariamente fue de Roma. Por ejemplo, hablamos de que esta carta fue fundada, o esta iglesia, perdón, fue fundada en el 50. Hasta el año 64, con el emperador Nerón, fue que comenzó la persecución de Roma. De Roma para los cristianos.
O sea que de la persecución que Pablo está hablando aquí no es de Roma, es de los judíos, de los que se supone que tenían que recibir a Pablo, porque se supone que los judíos estaban esperando a Cristo. Entonces, de la zona que más a veces vamos a recibir crítica no es del mundo. A veces va a ser de los mismos hermanos. De gente que va a decir, esa hermana veo yo que solo a ella la ponen a servir, a cantar, a saber que le han visto. Esas son. Y esas no son insultos. ¿Qué es que a usted la insulten todas? ¿Quiénes de los que están aquí están preparados para que les insulten todas? Sin decir ninguna palabra. ¿Quiénes estamos preparados para que después que nos digan de todo, le digamos solamente, está bien, muchas gracias vamos a tomarlo en cuenta, que tenga buen día? ¿Quién está preparado para eso? Si la mayoría de nosotros rápido se nos calientan las orejas cuando alguien, con una mirada, no es necesario a veces que ni la gente hable. Pero miren lo que Pablo les está recordando a los tesalonicenses. Nosotros, cuando llegamos a Tesalónica, eso de que nos buscaron para matarnos, eso no es nuevo para nosotros. Eso ya lo hemos vivido. ¿Qué les está diciendo entonces Pablo? Hermanos, anímense, porque así como nosotros, a pesar de todo eso, seguimos predicando la palabra, ustedes también deben de continuar. Hermanos, pero aquí hay algo que Pablo no les dice a los tesalonicenses. Algunos dicen, como comentaristas, que no lo menciona para no desanimar a los hermanos. Pero en realidad Pablo en Filipo fue encarcelado. ¿Con quién cree usted? Con Silas, en el calabozo de más adentro. Si Pablo les hubiera detallado quizás todo lo que sufrió, los hermanos de Tesalonicense hubieran dicho, pues no, quizás ya mejor no seguimos. Pero Pablo, según algunos comentaristas, ya no dijo más. Entonces, lo que los hermanos nuevos que están aquí debemos hacer, y eso casi no se hace. Los hermanos que son nuevos en la iglesia, que tienen 1 mes, 2 meses, 1 o 2 años, sean humildes y vayan donde los hermanos que tienen más de 30 años, que están aquí en la iglesia. Vayan, tómense un café con ellos y háganle la siguiente pregunta: ¿cómo se aguanta tanto estar en el evangelio? Eso a veces no lo hacemos. ¿Ha visto usted a uno de los hermanos que nunca se quedan a la iglesia? Aquí hay hermanos que perseveran. Tómese un café con ellos y dígale: hermano, dígame, ¿cómo se hace para aguantar tanto en el evangelio? Ellos le van a dar una buena información. Quizás no le van a dar clases de teología, pero le van a decir cómo se aguanta. Me imagino que estos hermanos han sido vituperados, se han burlado de ellos, han dicho cosas, pero eso no es lo más importante para ellos. Aquí están todavía y han visto a unos entrar, a otros salir, a unos entrar, a otros salir, pero ellos siguen aquí. Así era Pablo. Eso era lo que le estaba diciendo a los tesalonicenses: hermanos, sigan adelante, porque eso que pasó en Tesalónica, eso ya lo vivimos en Filipo, hermanos. Y eso lo vamos a seguir viviendo, porque la iglesia primitiva para ese tiempo a peor iba. Entonces yo le pregunto, hermanos, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de todo, hermanos? A pesar de las circunstancias. Las persecuciones de hoy son diferentes. Y debemos de saber muy bien qué batalla es la que estamos peleando. A mí me duele, hermanos, una batalla equivocada que pelean los cristianos hoy. Le voy a decir una de las equivocadas.
son peleas en las redes sociales innecesarias. Yo seguido veo gente que se agarran entre cristianos en las redes sociales. Hoy, antes de venir, me vi la publicación de una persona y vi el gran montón de comentarios que le están haciendo, que vos estás equivocado, que eso que pensás no es así. Esas son las batallas equivocadas. Nos estamos agarrando entre nosotros que eso no es así, que vos crees mal. Las batallas no son contra nuestros hermanos ni contra su pensamiento. Deberíamos de andar discutiendo con los religiosos allá afuera, convenciéndolos, no nosotros, sino por el poder de Dios, que no es esa la victoria de ellos, que no es ese el Dios verdadero. Estamos peleando batallas equivocadas. A veces estamos peleando entre nosotros que cuál es el color favorito de Dios, cuál es la alabanza favorita de Dios, que así no, que uno no se sienta así, que mientras estamos así el diablo sigue ganando gente. Y no digo que esas cosas no son importantes, pero todo tiene su tiempo. No puedo perder el tiempo yo, estar discutiendo en cómo debe de creer la gente, cuando de verdad lo que el mundo necesita es el denuedo que habla aquí Pablo, la predicación. Así que cuando vea a dos hermanos decir, no, que así como ponen las sillas en la iglesia, así no es de Dios, que así como, no, así no, a mí no me gusta cómo están los ventiladores en la iglesia, deberían de quitar esas flores. Hay gente que esa es su preocupación. Nuestra preocupación debe de ser que más almas se conviertan, que los enfermos se sanen, que las personas que no conocen a Jesús sean salvos, sean transformados. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Gloria a Dios. Entonces, con eso nos vamos acercando a lo que es el tema de esta tarde. Preguntémonos, ¿por qué Pablo en 3 meses tuvo tanto éxito en Tesalónica? ¿En qué consistía el ministerio exitoso del apóstol Pablo? Hermanos, esto está bueno. Pónganse de pie un momento, hermanos. Pónganse de pie un momento, estiren sus brazos, sus pies. Gloria a Dios. Porque a veces de tanto estar sentaditos, ¿verdad? A veces sentimos que ya como que no circula mucho. Ahí puede sentarse cuando usted guste de nuevo, ¿verdad? Puede quedarse paradito, no es ningún problema. Aquí no peleamos porque alguien esté sentado, parado, inclinado. No, aquí lo importante es que usted esté cuerpo y alma y espíritu conectado a la palabra del Señor. Cuando usted guste puede sentarse nuevamente. ¿Cuál es el éxito de Pablo? Y hoy Dios le va a hablar a los líderes, predicadores. Voy a comenzar con esta palabra. ¿Cuál es el éxito, hermano líder de célula, de tu liderazgo? ¿Cuál es el éxito, hermanos que quieren servirle al Señor? ¿Cómo puede usted tener éxito en su ministerio, en la predicación? Si hay pastores viéndonos también en esta tarde, ¿cuál es el éxito de un ministro? ¿Cómo Dios prospera una iglesia? Pablo lo va a hablar en el versículo 3 y 4. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo me veía, no me veía, sino que me sentía, y se lo voy a mencionar, como caminando entre piedras que tienen punta. Es bien delicado lo que Pablo va a decirnos. ¿Cómo puede tener un apóstol éxito en solo 3 semanas? Él va a hablar de tres elementos que llevaron al éxito de su ministerio en Tesalónica. Vamos a ir viendo uno a uno. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Ahí está el primero. Cuando él habla de su exhortación, la NBI lo traduce así: nuestra predicación
no se origina en el error. Entonces, lo que la Reina Valera traduce como exhortación, lo que se refiere es la predicación. Hoy sí, hermanos, yo me siento feliz esta tarde. ¿Cuántos se sienten alegres? Yo siento que estoy comiendo un gran manjar esta tarde, y hay que comer y hay que disfrutar, porque nuestra predicación no procedió de error. Cuando uno lee la palabra error, no entiende mucho, pero ¿sabe usted, hermanos, que la palabra error, a la cual se traduce aquí en griego, tiene un sentido? Y el sentido de la palabra error aquí, que traduce el apóstol Pablo, es un engaño. Cuando Pablo dice de error, habla de engañar a las personas para tenerlas sujetas a él. Mire qué interesante. Y voy a mencionar los otros dos para que vea usted que vamos a hablar de ellos tres de esa manera. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, número 1, ni de impureza, número 2, ni por engaño. Ahí están los tres. Hermanos, en la NBI dice, nuestra predicación no se origina en el error, número 1, ni en malas intenciones. Eso es lo que traduce la NBI como proceder del error. Y número 3, según esta versión, ni procura engañar a nadie. La primera, que nuestra exhortación no procede del error, se refiere a la gente que enseña para poder ser interesante a los oídos de los demás. Oiga esto, aquí está el éxito de Pablo. No está en su conocimiento. Las tres que se mencionan aquí son más sus intenciones. Esto es bien interesante, porque si había alguien que tenía conocimiento, era Pablo. Pero él nunca dice que su éxito fue por su conocimiento, sino que fue por las intenciones que él tenía. Y aquí hay tres intenciones ministeriales de él que debemos aprenderlas. La primera es que él nunca trató la manera de engañar a las personas. Ese engaño lo vamos a ver mejor al final, porque el primero es de error. Por ejemplo, vamos a explicar en este caso qué es error, hermanos. Error en este sentido es, por ejemplo, cuando hay una máquina que hace actividades, por ejemplo, supongamos que es una máquina de esas que son táctiles ahora para hacer café. Entonces usted le presiona ahí un botón y usted le dice cómo quiere el café. Así son las máquinas de café modernas hoy. Si quiere capuchino, si quiere de moca, ahí solo le presiona. Ese ejemplo, al igual que otros más, se entiende así. Si usted no hace de manera correcta el proceso, la máquina le tira error. Entonces, de repente usted le presiona y puede aparecer hasta una luz. Entonces, en ese sentido, error aquí no necesariamente es que yo hago las cosas porque quiero presumir yo. Yo puedo hacer las cosas de manera correcta para mí, pero para Dios puede ser un error. No sé si entendemos eso. Usted puede decir, mire, pero yo les predico a los hermanos y yo veo que ellos se alegran y me dicen a mí de que no hay otro líder como yo.
eso puede marcar error. ¿Por qué? Porque sus intenciones no son correctas. Y yo pensaba en esto y pensaba mucho en mí. Fíjense que esta palabra me ha hecho analizar mucho el ministerio que el Señor me ha dado. Porque yo he visto bastantes compañeros que su ministerio gira alrededor de ellos. Y cuando los ministerios giran alrededor de las personas, caen en estos tres errores. Y Pablo decía, esta exhortación, este mensaje nuestro no procede del error. Esto lleva a otras intenciones. Y ahora viene el segundo. Vamos a ver el segundo, que en la Reina Valera dice: nuestra exhortación no procedió de error ni, ahí viene el otro, impureza. Aquí la palabra impureza es lo que traduce la NBI como lo siguiente. Dice, ni en malas intenciones. Aquí se traduce mejor, ¿verdad? Impureza aquí son malas intenciones del corazón. ¿Y cómo podemos explicarlo bien? Que no hay malas intenciones adentro del apóstol. Es que él lo está diciendo sinceramente. Hermanos, nosotros podemos hacer el trabajo de la iglesia y lo podemos hacer bien hecho. Pero las intenciones con las cuales las hacemos son incorrectas o pueden ser incorrectas. Esta enseñanza, por ejemplo, que damos los martes, esta enseñanza que le hemos llamado estudio bíblico versículo a versículo. Hay bastantes personas que escriben que son bendecidos con estos estudios porque se transmiten. Entonces, hay una pregunta que usted puede hacerme a mí. ¿Cuál es la intención con la cual se dan estos estudios bíblicos? Usted puede, y me voy a poner como ejemplo yo, usted puede decir, gracias hermano porque nos está enseñando, estamos aprendiendo. Usted, y note mi ejemplo por favor, usted puede verlo con buenos ojos y puede decir, estamos aprendiendo, nunca había visto así la palabra de Dios, yo quiero seguir aprendiendo, porque usted tiene buenas intenciones. Pero pueden haber otros que digan, lo que el hermano está haciendo es que está haciendo alarde de lo que él sabe. Y ahí hay un punto. Todas las cosas, dice la Biblia, que son puras para los puros. Esto está muy lindo, hermano. Más para los impuros, dice, para los cobardes. Es como cuando alguien le dice a un hombre, ¿de dónde venís? Vengo de la tienda. No, voy a ver alguna mujer, venís. Eso es su proyección. Como ella solamente eso anda pensando, a los demás le dice lo que ella es. ¿Estamos entendiendo la palabra? Vas a saber de a dónde venís, a ver en qué andás. No, el que está hablando es que anda metido en eso. Y al otro le quiere echar las cosas que él vive. Escuche, hay personas que no son cristianas, que tienen familiares que no vienen a la iglesia. Y cuando les dicen, vas a ver a qué vas a la iglesia. Ahí es el pensamiento de las personas. El pecador solo piensa en el pecado. Por eso es que la gente que es pecadora no se fija en los que andan bien en la iglesia. Se fija en los que andan mal. Y dice, mira fulano, mira cómo anda. ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia yo para andar igual que él? El detalle es que su pecado no le deja ver los que están bien en la iglesia. Porque hay gente que vive bien en los caminos del Señor. ¿Por qué no se fijan en ellos? ¿Por qué no se fijan en ellos? ¿O no hay gente en esta iglesia, hermano, que hace las cosas bien? ¿No hay gente en esta iglesia que es un buen ejemplo de cristiano?
Pregunto yo, ¿hay personas en esta iglesia? Sí. ¿Por qué no se fijan los perdidos en ellos? No se fijan porque andan cegados. Porque andan su mente entenebrecida. Y hay hermanos que me dicen así a veces: mire, hermano, fíjate, dice esto. El detalle es que no hay ninguna iglesia donde no haya gente que esté haciendo las cosas correctamente. Todas las iglesias tienen personas que viven a medias. Dígame usted, ¿qué iglesia en el mundo tiene gente que solo perfectos hay? Entonces nunca va a funcionar de que todos debemos ser perfectos para que nos vean los de afuera. No, si al final cuando la gente se convierte hasta se le olvida lo que hablaba antes. Cuando Dios lo toca, hermanos, viene y se arrodilla y todo cambia. Hay que aprender, hermanos. No se deje llevar. Usted, una vez una persona me dijo: mire, me dijo, fulano, ¿cómo anda? Disculpe, le dije yo, le voy a hablar de alguien que anda bien. Fulano de tal, ¿lo conoce? Ah, sí, me dijo, ese sí es verdad. Va, fíjese en él, le dije yo. Le cambié yo el pensamiento. Se lo cambié, ¿por qué? Se lo cambié porque hemos sido enseñados para que la gente no piense lo mismo. Sí, es verdad, me dijo, así como usted sabe, ¿verdad? Me dijo que uno no va a la iglesia por la gente, ¿verdad? Ay, ¿por qué me lo está diciendo hasta hoy? ¿Por qué no me lo dijo antes? Pero para eso somos enseñados. ¿Para qué? Para que ese pensamiento del diablo, porque sabían que esos pensamientos del diablo, esos pensamientos los cambiemos por la palabra verdadera del Señor. O sea, la gente, por ejemplo, sabía quién era Judas, ¿verdad? Tú hubieras dicho: no, yo para ser como Judas, mejor no voy a ir a andar con Jesús. Pero a la gente no le interesaba eso, sino los milagros que Jesús hacía. Entonces, ¿por qué, hermanos, estoy mencionando todo esto? Por las malas intenciones. Hay pastores, hermanos, que sus iglesias crecen, y así como crecen sus iglesias, crece su orgullo también. Amén. Lo mismo se pudiera decir de un líder de célula. Ah, miren, mi célula está creciendo. Tenga cuidado con lo que dice. Aquí en esta célula es los que más da ofrendas. No lo diga, porque sus intenciones es lo más importante. ¿Cuáles son sus intenciones? Pablo dijo: nuestro ministerio no estuvo basado en malas intenciones. Por eso es que fue exitoso. ¿Se acuerdan que les dije cuál era el éxito? ¿Cuál va a ser su éxito? Su éxito no va a ser que usted cante bonito, predique bonito, sino con qué intención hace todas esas cosas. De la misma manera es toda la vida cristiana. Hace poco una persona dio un regalo para la iglesia que todavía no lo hemos traído, y me dijo así rapiditamente: hermano, aquí está esto para la iglesia, pero por favor, mi nombre jamás. Qué bonito es escuchar eso de la gente. ¿Por qué? Porque no lo hacen para que lo oigamos nosotros. Ellos lo hacen porque están agradecidos con el Señor. Y no es que aquellos que puede ser también, hermanos, que ellos lo hagan con otra mala intención. O sea, estoy volviendo a lo mismo, ¿verdad? Hay unos hermanos que lo hacen porque les gusta su ego personal. Entonces, ¿cómo va a seguir adelante la iglesia de Dios Alegría? Cuando las intenciones de nosotros sean correctas. Dios va a seguir respaldando esta iglesia, porque la grandeza de Él es lo más importante en esta iglesia. No la grandeza nuestra. Las células pequeñas se van a romper esas casas y van a haber nuevos hogares. ¿Por qué? Porque Dios sabe la intención con la cual estamos ahí. Por eso le dije que cuando leía o estaba buscando, no buscando, sino entendiendo estos versículos para presentarme acá, me analizaba mucho a mí mismo, me he hecho una autoconciencia. Porque todos decimos en que vamos para cosas grandes y que la iglesia va a crecer, pero así como crece la iglesia, debemos de ir bajando nosotros. ¿Qué dijo Juan?
es necesario que Él crezca y que yo, imagínense. Y entre más se rebaja un hombre, más grande es para Dios. Qué tremendo eso. ¿Por qué? Porque Juan dijo, yo voy a bajar para que Él crezca. Y Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan. Y el más grande en el reino de los cielos es alguien que es menor que Él. Mientras usted baja, Dios se encarga de subirlo. Y mientras usted sube, también Dios se encarga de bajarlo. Démosle un aplauso al Señor. Ahora vamos a ver el tercer éxito. Ni fue por engaño. Acá dice, creo que lo mismo traduce, ni procura engañar a nadie, dice en la NBI. Aquí sí, hermanos, vamos a hablar de algo que es importante mencionarlo, y es lo siguiente. Hermanos, se puede predicar y engañar a la vez. Esto es bien peligroso. Si hay algo que tiene la palabra de Dios, es que es poder. Y jugar con el poder es peligroso. Pablo, cuando predicó, nunca procuró engañar. ¿Sabe qué es engaño, hermanos? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, una persona puede engañar para su beneficio personal. Normalmente el que engaña es para eso, para satisfacer sus deseos carnales. Por ejemplo, la gente que tiene maldad en su corazón hace de manera intencional que los demás cometan errores para divertirse. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con la iglesia primitiva. Los emperadores romanos, por ejemplo, como estaban llenos de maldad, se divertían viendo en los coliseos romanos cómo los cristianos salían corriendo y eran devorados por los leones. Esa es una maldad que estaba en el corazón de ellos. Pero también hay gente que utiliza el engaño, porque lo menciona aquí, para su beneficio. Por ejemplo, para obtener dinero, para obtener riquezas. Pero el engaño también es utilizado mucho en los círculos evangélicos. Y voy a mencionar un par de ejemplos. Aquellas personas que tienen iglesias independientes y que le dicen a los hermanos, no los quiero ver en otro lado a ustedes, porque solo aquí está la verdad. Ya saben ustedes que solo aquí es la verdad. Si los veo en otro lado, disciplina les voy a poner, porque todas aquellas otras iglesias son paganas. Eso es un mensaje disfrazado de engaño. Porque, hermanos, ¿cuál es el problema? Ahí está el punto. ¿Cuál es el problema con que una persona, por ejemplo, ustedes vienen acá a la iglesia de Dios? Yo ya me he dado cuenta que hay algunos que se van para otra actividad. A mí no me van ni me viene de que, ay, ¿por qué se van para allá? No, que vayan a otro lado a ver cómo es allá. No sé si comprenden. Que vayan a oír allá cómo son los mensajes y que los comparen con las enseñanzas de aquí. ¿Por qué? Porque si yo los estoy engañando, allá van a ir a descubrir la verdad. Y si yo no los estoy engañando, ustedes allá van a ir a descubrir que allá engañan a la gente. ¿Escucharon eso, hermanas? Ojalá que lo hayan percibido. Muchas personas no quieren que sus feligreses vayan a otro lado porque ellos los tienen engañados. Y saben que al ir donde la iglesia del fulano de tal, van a descubrir la verdad.
Y aquí el tema es que usted sepa la verdad. Si usted sabe la verdad, sabe dónde se predica la verdad. También aquí, hermanos, es bien importante señalar que hay personas, no solamente aquí lo he escuchado, ya vengo hace rato escuchando esta frase. En la iglesia tal, escuche esta frase, en la iglesia tal está llena la iglesia porque ahí entra todo el que quiere. El detalle es que quien dice eso puede correr el riesgo de estar engañando a las personas. ¿Ya? Dice, allá, ¿para dónde? Yo voy a ir a aquella iglesia. Para allá vas, como allá todo el mundo entra. Pero ¿y cuál es el miedo suyo en que otro vaya a otro lado? Amén. Yo ya he visto hermanos que se han ido para otro lado, para otra iglesia. Y ahí me vienen diciendo, no hermano, yo no vuelvo a ir ahí. ¿Por qué? Le digo. No hombre, si ahí no predican, pastor. Ahí agarran la gente y yo no sé cómo aguantan. No, yo ya no voy. ¿Ya? Y si hay otros pues que consideran que en otro, que aquí nosotros engañamos y allá no. Hace bastante tiempo hubo un hermano, ¿verdad?, que mencionaba al grupo que dirigía que acá en esta iglesia se engañaba a las personas. El detalle es que con el paso del tiempo esos hermanos regresaron y los engañados que estaban siendo eran ellos. Cuando Pablo dice esto, dice Pablo, les voy a mencionar algo. Nosotros fuimos y llevamos el evangelio. Y la idea no fue engañar a nadie. Y ahora, hermanos, viene como la contraparte de eso. Que en este caso, ¿qué sería? Y esta es ya la otra parte, que es el versículo número 4. Dice en la NBI, al contrario dice, en la Reina Valera dice, si no, o sea, en el versículo 3 se menciona lo negativo y en el versículo 4 lo positivo. O sea, aquí en el versículo 3 dice, no cometimos errores, no fue por impureza y ni los engañamos. Ahora viene lo positivo. Sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, ahí quedemos. Aquí Pablo se está examinando él. Y la palabra clave es lo que Dios hizo con ellos. Sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios. Y luego viene la segunda palabra, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. Lo primero es que la palabra aprobados viene de un griego que tiene el contexto de probar monedas. Oiga usted, en este tiempo en el cual fue escrita la palabra del Señor, las personas pagaban con monedas que no son como las de nosotros hoy. Por ejemplo, en aquel tiempo las monedas no interesaba que fueran redondas, podían ser deformes. Y si usted ha visto datos arqueológicos sobre monedas antiguas del siglo I, no son redondas, son todas feas. Pero ¿qué era lo que le daba valor a una moneda? Acuérdese de eso, el peso. No el peso, el colón, no, lo que pesaba. O sea, aquí hay un elemento importante y es de que no solamente era como brillaba, sino que a la hora de pesarlo, lo que se miraba tenía que ser calculado con su peso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo así? Es como que si en el reino de los cielos el Señor comenzó a pesar, a ver quién daba el peso correcto para confiarle el ¿qué? El evangelio. Ahí está el punto. Toda la gente que engaña, que tiene malas intenciones en la balanza de Dios,
no responde, no pesa nada. Se va para arriba. ¿Viste usted que cuando algo es vano en la balanza? ¿Se acuerdan de la balanza de antes? Que se ponía en un lado una piedra que pesaba 1 libra. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Y usted tenía que poner al otro lado lo que iba a pesar, y si usted le echaba muy poquito, la piedra se iba para abajo. Entonces, en la balanza de Dios, el que tiene malas intenciones no pesa nada. Y eso es lo que Dios no respalda. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Qué bonito, ¿verdad? No es la corbata la que pesa, ni los estudios bíblicos lo que pesan en Dios, sino, como dice Pablo, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba el qué. Otra vez nos aparece la palabra probar, 2 veces en el versículo. ¿Qué es lo que Dios aprueba? ¿Sabe qué me hacía recordar a mí este versículo? Cuando llegó Samuel a la casa de Isaí. Dios ya había pesado a todos los hijos de Isaí. Amén. Apareció el primero. Este es, dijo Samuel. Se le dio un toquecito y la gran espada. Pero en la balanza de Dios, que pesa los corazones, Elián se llamaba el primero. Nada. El Señor ya había pesado a todos los que estaban en esa casa, y ninguno dio la pesa correcta. Aleluya, ¿verdad? Y dijo Samuel, ¿y que solo estos son los hijos? Porque el Señor no. ¿Cómo no? Hay otro. Hay otro. Mandaron a llamar a David, y cuando David llegó, él, que no tenía plante, que no tenía apariencia, en la balanza de Dios, dio el peso correcto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dio el peso correcto. Aleluya. Amén. Yo me puse a pensar y le dije, Señor, y yo doy el peso correcto. Esta palabra es para examinarse. Señor, y mis intenciones son correctas. Porque Pablo dice aquí, el Señor nos confió el evangelio. No solo pensaba en que Dios me confió predicar su palabra, sino que pensaba también en que el Señor me ha confiado otras cosas en la iglesia de Dios, como la oportunidad de ser director del Instituto Bíblico. Y me ponía a pensar en eso, en las personas que en su momento, cuando yo fui nombrado con más experiencia, mencionaron que ese cipote, ¿qué va a enseñarnos? Decían, hace 4 años atrás. Y ahora entiendo, según la palabra, que Dios es el que pesa, y no es el hombre el que da la talla, es Dios. Y no estoy diciendo con eso que yo doy la talla, no. Lo que estoy entendiendo es que por Dios es que estoy aquí. Lo que estoy entendiendo es eso. Y por eso, por mucho que alguien quiera quitarte lo que Dios te ha dado, si no pesa, se va a ir. Y esto tiene que ver con lo mismo. Juan dijo, hablando de Jesús, su aventador está en su mano. ¿Se recuerdan de Juan? Y él limpiará, dijo, su era. ¿Sabe qué es el aventador? Lo estaba diciendo en el contexto de cómo aventaban antes. Y lo vamos a poner como ejemplo. ¿Se recuerdan cómo uno aventaba antes? Ya saben qué es aventar. Que cuando salía el viento uno ponía un guacal abajo y hasta con un silbido llamaba el viento uno. ¿Qué es lo que cae abajo? Lo pesado. ¿Y qué es lo que se lleva el viento? Dijo Juan, su aventador está. ¿Quién es el que pesa? ¿Quién es el que sopla la basura y deja lo correcto? Es que a veces no es Dios
el que lo sopla uno. Uno es que no pesa y cualquier cosa se lo lleva. Amén, hermanos. ¿Verdad? Porque uno dice, ¿por qué se fue el hermano? Es que no pesaba nada. O sea que los que han perseverado por años aquí es porque pesan. Oiga, pesan, pero ya va a caer las días, pero no es el peso, ¿verdad? ¿No creen, hermanos, que esta palabra es maravillosa? ¿Cuántos le dan palmas a Dios por esta palabra? Gloria sea el nombre del Señor. O sea que Pablo lo que está diciendo es que en la balanza de Dios, ellos, Silvano, Timoteo y Pablo, pesaron. Y como pesaron, Dios les dio éxito. ¿Cuál fue entonces, para terminar el tema de hoy, el éxito en Tesalónica? Ya lo vimos. El éxito de los ministerios no está basado en el conocimiento de la gente. No está basado en la sabiduría de las personas, sino está basado en Dios, que pesa los corazones. Y si alguien pesa lo correcto, pues ya lo va a ver usted que Dios lo va a usar. Y obviamente ya Saulo tenía preparación. Una persona que da el peso con preparación. Oigan lo que dijo el hermano. Tiene más éxito todavía. Muchas puertas que Pablo se le abrieron fue por su preparación. Así que le invito a prepararse en los estudios bíblicos de la iglesia. Le invito a orarle a Dios y dígale: Señor, ¿cuánto peso en tu balanza? ¿Cuánto peso? Muchas personas se pusieron a pastorear porque sintieron que era bonito, pero nadie lo había llamado. Muchas personas dijeron: ay, van a ver, yo voy a ser líder de células. Y eso está fácil, eso. No es lo mismo ponerse a que Dios lo pese a uno. Hay que tener la suficiente valentía como Pablo, pero para que de verdad alguien aguante como aguantó Pablo, primero tiene que ser aprobado por Dios. Pongámonos de pie, hermanos, en esta hora.